De Dios hay plenitud de gozo. Cuando uno adora a Dios, hay plenitud de gozo. Amén, amén, aleluya. El Espíritu Santo se mueve en la vida de la iglesia y nosotros dejamos que el Espíritu de Dios tome el control de nosotros, que Él dicte el rumbo, que Él sea la guía, que nosotros podamos entender y comprender lo que Él quiere hacer en nuestras iglesias, en nuestra congregación, en nuestra vida como pastores, como líderes de damas, de jóvenes, de niños. Todo lo que hace la iglesia local, siempre que es dirigida por el Espíritu Santo, siempre va a ser bendecida. Pero qué importante es cuando la iglesia tiene el discernimiento del Espíritu. Qué importante es cuando la iglesia tiene discernimiento espiritual. Porque una iglesia con discernimiento, una iglesia guiada por el Espíritu Santo y con discernimiento, va a ser una iglesia que llega a puerto seguro. Una iglesia que es dirigida por el poder del Espíritu, una iglesia que ora, una iglesia que lee la Biblia, una iglesia que ayuna, una iglesia que se somete a la palabra del Señor. Siempre el discernimiento va a dictar el camino correcto para todo lo que la iglesia quiere hacer, para todo lo que la iglesia quiera emprender. Cuando la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo y la iglesia se sabe mover con el discernimiento y toma decisiones sabias, decisiones correctas, algo bueno puede suceder. Y esta noche oramos y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que ese poder de su Espíritu venga y nos dé sabiduría y nos dé discernimiento para todo lo que tenemos que hacer como iglesia. Cuando hay poder del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón, cosas poderosas pueden suceder. Quiero levantar sus manos esta tarde antes de compartir esta reflexión bíblica que Dios ha puesto en mi corazón. No quiero usar mucho tiempo, quiero dictar solo algunas reflexiones, pero sí quiero aprovechar mucho este tiempo para que nos dejemos abrazar por el Espíritu Santo. Que un discernimiento especial venga a nuestros ministerios, a nuestras iglesias, porque hay un sinfín de bendiciones para aquellas iglesias, para aquellas congregaciones que tienen discernimiento espiritual. Cuando ese discernimiento se mueve en su vida y en la mía, en su iglesia y en la nuestra, algo poderoso sucede. Hay un poder sobrenatural y especial en el discernimiento. Hay un poder muy grande en el discernimiento. Y es ese poder que nosotros queremos que hoy se mueva aquí. Ese poder a través de un discernimiento sobrenatural, especial. Espíritu de Dios. Queremos ser una iglesia dirigida por usted. Queremos ser una iglesia llena de usted. Más de usted y menos de nosotros. Que podamos trascender en nuestra iglesia local al abrazar ese discernimiento de su Espíritu en nosotros. Que podamos tocar el corazón de aquel que se encuentra en situación crítica. Que nuestras iglesias puedan discernir aquellos matrimonios rotos, aquellos jóvenes complicados, aquellos ministerios lacerados, dañados, aquellos equipos de alabanza que probablemente han perdido su devoción, su sometimiento, pero que hemos dejado de pasar por alto muchas circunstancias que tienen que ver con la santidad en la iglesia local por falta de discernimiento. Y hoy oramos, Señor, para que nos des discernimiento de lo alto, que seamos una iglesia bendecida, sometida, llena de tu Espíritu, porque yo derramaré agua sobre sequedad, ríos sobre tierra árida, mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición derramaré sobre tus renuevos. Que la riqueza de tu Espíritu, Señor,
se haga presente en cada iglesia local aquí representada. Señor, hoy sana a los enfermos, liberta a los cautivos, danos la riqueza de tu Espíritu, Señor, en nuestros ministerios, en nuestra iglesia. Que el que viene desanimado se vaya con ánimo. Que aquel que viene con alguna enfermedad se vaya sano por el poder de tu Espíritu Santo. Levante su voz y adore a Dios esta noche. Recibe al Espíritu Santo. Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Recibe sanidad. Recibe gozo. Recibe alegría. Todas las bondades que el cielo tiene. Recíbelos. Somos originales, nacidos de un avivamiento original, no somos copia, somos originales. Hay algo que distingue a la iglesia, hay algo que hace grande y poderosa la iglesia, y ese algo tiene nombre, es la persona del Espíritu Santo. Él está con nosotros, Él está aquí. Él está aquí. Es usted bienvenido, Espíritu de Dios. Es usted bienvenido. Es usted bienvenido. Es usted bienvenido, Espíritu de Dios. Es usted bienvenido. Es usted bienvenido. En ese mismo mover de adoración, en el Antiguo Testamento, encontramos a un hombre, a un rey llamado Jeroboam, y quien en su afán por querer trascender en su tiempo y en su momento comienza a hacer cosas ilícitas, cosas que a Dios no le agradaban. Aleluya. Jehová había instituido el cómo es que el pueblo del Señor se tenía que regir, bajo qué conductas, bajo qué principios, bajo qué mandamientos. Y es en ese tenor donde este hombre, tratando de tergiversar los mandamientos y los planes que Dios había puesto para toda su ciudad o para toda su nación, trae un becerro y comienza a dañar, a pisotear uno de los lugares más importantes de aquel tiempo, como era Betel. En ese mismo tenor entonces nos encontramos como un profeta del Señor, un profeta de Dios, viene y cuando se encuentra con este rey, le suelta una palabra de lo que Dios decía para todos aquellos que pisotearan las leyes y los mandamientos que Dios había instituido. Y es en ese momento donde a aquel hombre se le seca la mano. Vean el poder del discernimiento de un hombre, de un profeta que sabe entender los tiempos, los momentos y sabe discernir cuando alguien hace lo bueno o hace lo malo. Aleluya. En ese mismo tenor entonces el rey pide misericordia y le manda a pedir al profeta que suelte una palabra de sanidad, y el profeta lo hace. El profeta hace una oración, da una palabra y la mano de ese hombre es restaurada. En el mismo tenor de lo que dicen los reyes en el Antiguo Testamento, hay otro profeta, y este es un viejo profeta, el cual tiene una instrucción divina, igual el mismo camino, Betel.
La instrucción es, cuando vayas por ese camino, tienes que entender que hay instrucciones que cuando se siguen al pie de la letra, esas instrucciones nos bendicen. Pero cuando esas instrucciones no se siguen al pie de la letra, vienen consecuencias catastróficas. Aquel hombre recibe una invitación para comer pan, para tomar agua, pero él tiene que rechazarla porque la invitación divina es así. No te desvíes del camino, obedece la palabra. Si te invitan a comer pan, a beber, no bebas, no comas. Y cuando te regreses, regrésate por otro camino. Vemos entonces que este viejo profeta viene regresando. Y cuando el viejo profeta regresa, llega ante los oídos de un hombre que el profeta, que el siervo del Señor, va en tal camino y se encuentra descansando debajo de un árbol. Este hombre sale rápido ensillando su asno y va y le ofrece pan y le ofrece agua y lo invita a su casa. Pero este profeta de Dios, él sabe que tiene que obedecer a los mandamientos. Pero aquí este hombre se disfraza de un supuesto profeta y le dice: yo soy profeta como tú, soy siervo como tú, y un ángel me ha dicho que te invite a mi casa y que lo que yo coma tú comas, que lo que yo beba tú bebas. Y este profeta, el profeta del Señor, acepta la invitación, llega a la casa de ese supuesto profeta y comienza a degustar. Escuche, antes de que vayamos al texto bíblico, qué tremendo es cuando falta el discernimiento. Usted conoce el desenlace de esa segunda historia. Aquel profeta muere en manos de un león. Pero luego encontramos una tercera historia. Ese mismo hombre llamado Jeroboam ahora tiene un hijo enfermo. Y este muchacho, este niño está muy enfermo, está a punto de morir. Y en su afán por querer saber qué es lo que revelará el profeta de Dios para el futuro de este niño que está muy enfermo, le dice a su esposa que vaya y se encuentre con aquel profeta, con aquel hombre de Dios. Dice: pero cuando vayas con el profeta, con el siervo de Dios, disfrázate para que él no te conozca. Notemos bien que el profeta de Dios estaba ciego, pero estar ciego físicamente no impedía que él tuviera el poder del discernimiento. Disfrázate para que él no se dé cuenta quién eres tú. Y cuando llegues allá, dile qué le ha declarado Dios para tal niño. Y la historia dice que mientras la mujer iba disfrazada y entra a los atrios donde estaba este profeta, este hombre del Señor, con la única pregunta de qué es lo que iba a suceder con el futuro de ese niño, el profeta abre su boca, no sus ojos, abre su boca, y con los primeros sonidos de los pasos de la mujer que entraba a los atrios de la casa de ese hombre, este profeta suelta la palabra y le dice: ¿por qué finges ser otra? El poder del fingimiento. Esto es lo que Dios dice para Jeroboam: ve y dile que su reino ha sido roto y que de él, y comienza a soltar la palabra. Y cuando tú llegues y entres a tu ciudad, tan pronto como tu pie pise tu ciudad, tu casa, así como pisaste estos atrios, el niño va a morir. Me encanta esa última parte. ¿Por qué finges ser otra? En este tenor entonces tenemos una historia que nos habla del poder del discernimiento y otra historia que nos habla de la falta de discernimiento. Una historia que nos habla de la autenticidad y de lo genuino, y otra lo que tiene que ver con el disfraz o con el querer aparentar ser lo que no somos. Señor, queremos que esta noche tú nos hables a través de tu palabra. Si tú quieres, puedes usarme, Señor. Si tú quieres, puedes usarme. En el nombre de Jesús. Primer libro de los Reyes, capítulo 14.
Tome su lugar, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 14. Regáleme unos minutos. He tomado 15 minutos ya. Regáleme unos minutos, por favor. Le saludo con mucho afecto en lo que usted busca su Biblia. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, por favor. Qué honor y qué bendición estar aquí con ustedes en esta sección. Saludar a pastores, amigos. Gracias, es un honor, un privilegio estar entre ustedes, estar con ustedes. Presidente de sección, administrador de la sección, muchas gracias por este honor y esta distinción de poder estar aquí. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, una historia muy conocida. Probablemente usted ha escuchado un sinfín de mensajes o sermones a través de este capítulo. Permítame yo entonces compartir lo que he intentado entender de parte del Señor para ustedes esta noche. Primer libro de los Reyes, capítulo 14. El verso 21 cita de la siguiente manera: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5º año del rey Roboam subió Sisara, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Interesante es cuando nosotros aprendemos a discernir entre lo auténtico, entre lo original, y cuando nuestra relación con Dios es auténtica y original. Cuando tenemos el poder del discernimiento para poder movernos a donde Dios quiera y llevarnos a donde Dios nos esté invitando, pero tener ese discernimiento, el tomar decisiones correctas, siempre nos llevará a una trascendencia de la gloria de Dios. Pero tener equivocaciones por falta de discernimiento siempre nos llevará a afectaciones y consecuencias que en algún día nos puede cobrar factura. Esta es la historia entonces de un hombre llamado Roboam. Recordemos que para este tiempo el reino está dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Había cierta misericordia que se había entregado para el primer hombre del que hablé antes de comenzar el texto bíblico, para Jeroboam. Y me encanta mucho la historia de Jeroboam, porque mientras Dios había dictado una destrucción completa para este hombre, hubo una pequeña línea de misericordia para él. Y en el texto bíblico, desde el capítulo 12 y el capítulo 13, en los dos capítulos encierra una pequeña frase donde Dios habla, y ya estaba la mano de justicia de Dios sobre aquel rey que había profanado el lugar del Señor en Betel. Y Dios entrega una palabra y dice: voy a tener algo de misericordia porque hubo cosas buenas que hizo él en su tiempo. Hay cosas buenas que de pronto son rescatables en la vida de la iglesia. Hay cosas buenas en tu ministerio o en mi ministerio, en tu vida o en mi vida, que de pronto son rescatables para que Dios tenga misericordia y haga algo grande y poderoso en nosotros. De tantas ocasiones que le hemos fallado al Señor, hay ciertas cosas buenas que todavía son un canal de esperanza para que Dios se glorifique. De tantas ocasiones que le hemos fallado a Dios, todavía hay algo de bueno entre nosotros, hay algo de bueno entre su pueblo, hay algo de bueno entre nuestros ministerios, hay algo de bueno entre nuestras iglesias,
que todavía están conmoviendo el corazón de Dios para que Dios se glorifique entre nosotros. Y algo de bueno fue lo que Dios utilizó en la vida de Jeroboam para poder extender su misericordia con su generación. Pero ahora en el capítulo 14, desde el verso 21, vemos ahora el reinado de un muchacho, de un hombre llamado Roboam. Roboam, hijo de Salomón, nieto de David. En tiempos antiguos, Salomón se había dedicado a la construcción del templo. Y en su afán por querer llevar al pueblo a un nivel superior, comenzó entonces a entrar en un estado donde lo único que pedía para el pueblo es que todos apoyaran los planes y proyectos de construcción. Llega un momento donde el pueblo intenta querer descansar, pero hay un proyecto que hay que terminar. Salomón lo sabe, lo entrega, y su proyecto tiene que ver con la construcción del reino, con la construcción de esa casa. Vemos ahora a Roboam intentando darle continuidad a un proyecto que venía de tiempo atrás. Era entonces en el 928 aproximadamente cuando Roboam llega al palacio, y en su afán por querer llevar al pueblo a su mejor nivel y a su mejor estado, tiene una visión de continuidad. Roboam significa ensancha. Y desde esa terminología entonces este hombre viene a tomar el mando con una visión de grandeza, con una visión para tratar de situar su nombre y perpetuarlo en ese tiempo, en ese momento, en todo su haber. Comienza a buscar entonces a hombres o a mujeres, a jóvenes o ancianos, que le den la palabra más acertada. Una balanza entre los muchachos y los adultos. Un duelo de consejos, un duelo de discernimiento entre los muchachos de su generación, los que crecieron a la par de él, sus contemporáneos, y un duelo de discernimiento entre los ancianos de la nación, entre aquellos hombres que habían visto el reinado de reyes en su anterioridad a este muchacho llamado Roboam. Cuando comienza a pedir consejos, según primer libro de los Reyes, capítulo 12, verso 10, a los primeros que él manda llamar son a los ancianos. Y la pregunta es básica, la pregunta es sencilla. Según a su discernimiento, a su capacidad y a su inteligencia o a su consejo, ¿cómo debe de iniciar mi trabajo en esta recién encomienda que tengo de guiar al pueblo? Los ancianos le hacen saber el contexto de la situación de la construcción del reino, del palacio. La gente ha trabajado mucho, pero está algo cansada. La gente ha trabajado demasiado, pero también necesitan cierto reposo. Por tanto, nosotros te aconsejamos, y según nuestro discernimiento indica que tienes que ser un poco menos enérgico que tu padre. Utiliza la gracia, utiliza la sabiduría, utiliza tu fortaleza, toda la fuerza que tú tienes. Sigue con el plan, continúa con el plan, pero no seas tan enérgico. No obstante, él entonces va y busca a los de su camada, a los de su generación, a sus contemporáneos, y hace la misma pregunta. La pregunta tiene que ver entonces cómo va a iniciar su reinado, cómo es que él tiene que iniciar para plantar su propia identidad allí en el palacio, cómo tiene que ser sus normas de regirse frente a toda esa nación que se encuentra en decadencia espiritual, que se encuentra abatida por el pecado, abatida por la economía, abatida por la cultura, abatida por todos aquellos hombres o mujeres que en su momento levantaron lugares altos y fornicaron espiritualmente y se fueron tras dioses ajenos. Él necesita entender qué hacer en ese momento. Y los muchachos le dicen: si tu padre fue enérgico, tú sé más enérgico que él. Y es ahí donde en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, verso 10, dice: mi dedo meñique será más grueso que la cintura de mi padre. Así es que inicia su reinado tratando de pesar dos consejos
de 2 generaciones, inicia su reinado tratando de pesar 2 perspectivas o 2 formas de discernir cómo iniciar su aventura por el palacio. La escritura nos enseña entonces desde el capítulo 14 cómo fue el inicio del reinado de este hombre llamado Roboam. Establece el reino, y después de que establece el reino basado en el consejo de los jóvenes y del discernimiento que los ancianos en su tiempo tuvieron para él, llega y establece su reino. Y con el paso de los años, para ser concreto, con el paso de los primeros 5 años, él se fortalece, se hace muy fuerte, se hace muy poderoso. Pero lo tercero que hace es comienza a contravenir la ley de Dios, comienza a pisotear los mandamientos de Dios. Y es en ese contexto donde en el año 5 de su reinado algo sucede. Roboam ha establecido el reino, se siente fuerte, pero ahora con la fortaleza que hay en él, tanto que se hacía fuerte en su reinado, iba menguando su poder en el reinado, pero iba disminuyendo su discernimiento y su visión de qué es lo que tenía que hacer. Al año 5 entonces, Sisac, rey de Egipto, ataca Jerusalén. Se levanta en armas contra aquel pueblo que comandaba Roboam. Desciende Sisac de Egipto, y cuando llega a Jerusalén con 60,000 jinetes, con 3,200 carros de a caballo, hombres de guerra, 60,000 hombres con espada en sus manos, 3,200 carros listos para la batalla, para la guerra. Vienen, golpean al pueblo, dan un golpe fuerte de estado en aquel lugar que comandaba Roboam. Y cuando entra el ejército de Sisac, rey de Egipto, cuando entran los jinetes, cuando entran los carros, cuando entran estos hombres de guerra, comienzan a golpear, comienzan a ultrajar, y es allí donde se roban algo que era muy representativo para el pueblo de Israel. La historia dice que dentro de todas las cosas que atracaron 200 escudos que eran de oro. Escudos que en los tiempos antiguos Salomón había construido. Escudos que tenían cierto simbolismo y representatividad para la nación. Cuando Sisac toma los escudos, cada uno casi con un peso superior a los 6 kilos de oro, toman los escudos, se los llevan y dejan entonces desprovisto el palacio de los escudos que Salomón había dejado como herencia para las futuras generaciones. Vean ustedes la historia, porque en el intento de Roboam, después del año 5, de que el rey Sisac de Egipto viene y saquea, y dentro de lo que saquea se lleva el simbolismo, la representatividad de lo que significaban los escudos en su tiempo para Israel. En ese afán por querer quedar bien con el pueblo, en ese afán por querer ganar el favor, en ese afán por querer llevar a la nación a una credibilidad de lo que era su reinado, su labor, su liderazgo, manda a construir los mismos 200 escudos, pero ahora los construye y los hace de bronce. Y hace la misma dinámica que en tiempos antiguos. Construyen los escudos de bronce, los pone en lugar de los escudos de oro que se habían raptado, los entrega a los capitanes de la guardia y los meten a la cámara real. Diga conmigo, por favor, lo mismo. Diga conmigo, lo mismo, pero más barato. La gran interrogante es: ¿cuánto discernimiento le faltó a la nación para poder detectar que no era la misma calidad, que no era lo mismo que en el tiempo antiguo les habían dejado como herencia? Quiso engañar a la nación. Y el engaño más grande de Roboam, porque los primeros 5 años en querer ganar el favor del pueblo, la estrategia que utilizó era hacerle saber a todo el pueblo que él tenía el favor de Dios.
y sabía lo que los escudos representaban para la nación, de tal manera que si él trataba de sustituir los escudos de oro por los de bronce, él continuaría teniendo el favor de todo el pueblo, el favor de toda la nación. Qué tremenda falta de discernimiento para los de la nación en aquel tiempo. Yo quiero invitarles entonces, en los minutos que me restan, a que a la luz de esta historia podamos abrazar al menos 3 enseñanzas del simbolismo que los escudos de oro tenían para la nación. ¿Y cuál era el golpe tan fuerte que Sisac estaba dando cuando rapta estos escudos? Estos escudos tenían al menos 3 simbolismos para toda la nación de Israel desde los tiempos de Salomón. Lo primero que los escudos de oro simbolizaban o representaban tenía que ver con la pureza y con la integridad. No eran cualquier escudos, eran escudos de oro, era oro puro. Y siempre que estos escudos se levantaban o eran utilizados por los de la guardia real, y ahí en la cámara del palacio se levantaban, servían, estos escudos brillaban tan fuerte y tan potente por la ubicación donde se encontraban situados. Tan pronto como los rayos incandescentes del sol penetraban hacia las puertas de la cámara, estos escudos hacían un efecto impresionante que alumbraban todo el palacio, toda la cámara, y toda la nación sabía que ellos tenían el favor, que ellos tenían la gracia, que esa casa no era cualquier casa, era una casa de oro, era una casa real, era una casa pura, era una casa íntegra, era una casa que siempre abrazaba lo más importante que Jehová les había dejado como legado: la pureza. Porque el sello distintivo de la nación de Israel tenía que ser ese: una nación pura, una nación íntegra. Ese tenía que ser el sello de aquella casa que había sido constituida como la niña de los ojos del Señor. Una casa pura, una casa brillante, una casa resplandeciente. Y cuando esos escudos de oro eran abrazados por esos rayos del sol, esa casa entonces brillaba tan fuerte y tan potente que no solamente la nación de Israel sabía que esa era una casa con una peculiaridad única, sino que todos los que miraban de lejos a la nación y los que miraban de lejos esa casa, la casa de Salomón, donde había dejado sus escudos, ellos sabían que el sello de la casa tenía que ver con el sello de pureza, con el sello del cielo. Cuando se besaba el oro y los rayos incandescentes del sol, ese beso provocaba una esencia única en la casa. Era el beso perfecto entre la pureza del oro y entre los rayos incandescentes del sol. Era el beso perfecto que hacía que la casa fuera pura ante los ojos, no solo de los que habitaban la casa, sino de todos los que miraban la casa de lejos. Lo segundo que representaban entonces los escudos de oro: cuando estos escudos se levantaban y habían sido construidos, hablaban de pureza, hablaban de integridad. Pero esos escudos también tenían una representación y representaban la bendición por causa de la obediencia que la nación tenía para el Señor. Y tanto de la casa como de fuera de la casa sabían que estos escudos, al momento de brillar, le daban un mensaje a los de adentro y a los de afuera. Y el mensaje era claro y el mensaje era muy sencillo: somos una casa bendecida, pero nuestras bendiciones giran en torno a la obediencia que la casa da. Porque desde el tiempo antiguo el Señor había escrito y prescrito de cómo tenía que ser la conducta de toda la nación. El Señor había dejado muy en claro qué es lo que ellos tenían que obedecer, qué tenían que seguir, cómo se tenían que conducir. Y la orden estaba muy clara: la orden era obediencia, porque la obediencia era el canal y la puerta para que esa generación y esa nación fuera una nación bendecida.
De tal manera que cuando esos rayos incandescentes del sol penetraban a esa cámara y esos escudos comenzaban a brillar, no solo hablaban de pureza y de integridad, sino hablaban de bendición por causa de la obediencia. Es de la misma obediencia desde la que se habla en todo el Antiguo Testamento. Es la misma obediencia que Josué dice en el capítulo 1, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando tú lo obedezcas, todas las cosas te saldrán bien, serás prosperado en todos tus caminos. Es de la misma obediencia que se habla en todo el Antiguo Testamento por cumplir los preceptos del Señor. Es de la misma obediencia que habla de Éxodo capítulo 15, verso 26. Si me obedeces, yo seré tu sanador. Si me obedeces, yo seré tu Dios. Es de la misma obediencia que se habla en todo el Antiguo Testamento. Es la misma obediencia que se hereda para el Nuevo Testamento. Que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y esos escudos siempre que brillaban, hablaban de bendición. Somos una nación bendecida. Somos una nación prosperada. Somos una nación que ha sido creada con un propósito. Somos una nación que brilla para la gloria del Señor. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo elegido. Somos un pueblo poderoso, un pueblo grande, un pueblo glorioso. Pero nuestra bendición tiene que ver con la obediencia. Y el tercer simbolismo o representatividad que los escudos de oro tenían para toda la nación es que cuando estos escudos de oro estaban allí en la cámara y los de la Guardia Real los tomaban, estos escudos simbolizaban presencia. Estos escudos simbolizaban presencia y había una causa. Esa presencia que se encontraba en la ciudad, que se encontraba en la nación, esa presencia que se encontraba en el palacio, era por causa de la adoración genuina que el pueblo daba al Señor. Y había algo muy representativo, porque mientras los escudos brillaban, mientras los escudos resplandecían, no solo la gente abrazaba el simbolismo de la pureza y de la integridad por lo que reflejaban el oro, no solo hablaba de la bendición por causa de la obediencia que el pueblo tenía, sino que cuando estos escudos brillaban y se levantaban, la nación se sentía segura, porque habían sido construidos con un propósito. Y siempre que el rey entraba y los de la cámara, los de la guardia los tomaban y los ponían en el lugar donde ellos deberían de estar, el pueblo se sentía seguro, porque sabían que en esa casa habitaba una presencia especial. Más allá del oro, más allá de un escudo, había una presencia que era la presencia del Dios de Salomón, la presencia del Dios de Israel. Y ellos sabían que el poder de su fuerza radicaba en el poder de su discernimiento. Ellos sabían que el poder, que la presencia que habitaba en la casa era una presencia tan gloriosa y tan única. Y a través de todo el Antiguo Testamento miramos una tremenda presencia de Dios tratando de salvaguardar a su pueblo. Una presencia que se hace palpable en el desierto. Una presencia que se hace palpable cuando se necesitó pan, Dios les dio pan. Cuando se necesitó abrir el mar, Dios abrió el mar. Cuando se necesitaron soldados, Dios mandó soldados. Cuando se necesitó una columna, Dios mandó la columna. Cuando se necesitó una nube, Dios mandó la nube. Cuando se necesitó carne, Dios mandó codornices. Cuando se necesitó agua, Dios hizo brotar agua de la peña. O sea, el pueblo sabía lo que era la presencia bendita de Dios. Era tan fuerte la presencia como sello distintivo en el Antiguo Testamento para la nación de Israel, tanto así que aquel hombre de Dios dijo: si tu presencia no va conmigo, no
me saques, no nos saques de este lugar. El poder para discernir si la presencia todavía está conmigo o no está conmigo. El poder para discernir si la presencia todavía está aquí o ya nos abandonó. Era la misma presencia que se tenía que discernir de los tiempos antiguos, como cuando aquel hombre, Sansón, la presencia lo había abandonado y él ni cuenta se había dado. Ese tercer simbolismo entonces tiene que ver con la presencia de los escudos, la presencia que tenían, lo que representaban para toda esa nación. Siempre que la casa brillara, había seguridad. Siempre que la casa resplandeciera, habría seguridad. Ahora, no era una comprensión o no era un entendimiento solamente como uso de amuleto sino sabían que todo lo que precedía esa casa era por causa de la presencia de Dios. No eran los escudos, sino en el mover en el cual la casa se había construido. Y esa casa tenía presencia. Esa presencia que transforma, esa presencia que es real, esa presencia que toma lo roto y lo restaura, esa presencia gloriosa que usted y yo todos los días anhelamos y todos los días pedimos. Esta noche les he compartido una historia muy breve y muy sencilla respecto a un hombre que en el momento más crucial de su vida le ha tocado llegar a un reino dividido, pero en él está tomar la decisión correcta: hacer las cosas correctas o hacer las cosas convenientes. Y en ese mismo transitar entonces comienza a buscar consejo. Lo más triste es cuando el consuelo supera el consejo y cuando el consejo se mira pisoteado por el consuelo. En su tenor por querer llevar a la nación a un nivel superior, establece el reino, se hace fuerte y pisotea la palabra. Levanta lugares altos donde comienzan a fornicar. Y en ese mismo contexto entonces, cuando uno no hace las cosas correctas, comienzas a perder discernimiento, a perder rumbo, a perder visión. Y es donde vienen las consecuencias catastróficas. Viene Isaac con caballos, con jinetes, con espadas, y viene y hace esto un golpe terrible. A lo que yo llamo el gran golpe estratégico de Isaac sobre la casa real. El enemigo sabe dónde golpear, y Isaac sabe que una de las raíces o de las grandezas que la nación y que la casa real tiene son los escudos que por herencia de Salomón han quedado allí. Se roba los escudos, pero en el mismo afán para continuar con el favor de Dios, hace los de bronce. En esta historia vimos entonces al menos 3 simbolismos o 3 representatividades que tienen esos escudos que se robaron. Simbolizaban pureza y simbolizaban integridad. Simbolizaban bendición y simbolizaban presencia. Pero el peligro más grande es querer engañar a otros y hacerles saber que el favor de Dios todavía está con nosotros, cuando probablemente el favor de Dios se ha alejado de nosotros y ni cuenta nos hemos dado. El peligro más grande es querer vivir de la apariencia y querer ser lo que no somos, o aparentar ser lo que no somos. El peligro más grande es nos darnos cuenta si la presencia del Señor nos ha abandonado o todavía está con nosotros, si la estamos pisoteando, si la estamos honrando.
tenemos al bronce. El bronce parece oro, pero no es oro. El bronce puede brillar, pero tiene una caducidad para brillar. El oro es puro y el bronce es aleación de diferentes metales. El oro es duro, el bronce no es resistente, el oro es caro, el bronce es barato. El oro es original, el bronce es una copia. Amén, Uno es amén. fuerte y otro es débil. Aleluya. Y la gran pregunta, si pudiera entrar en el tenor de esta enseñanza y de esta reflexión, sería: si habláramos de estándares de excelencia, ¿cuál sería para nosotros, al comprender esta historia, el estándar de excelencia entre el oro y el bronce? Si lo aplicáramos a nuestras vidas, ¿cuál sería nuestro estándar de excelencia comparado con el oro y comparado con el bronce? El poder para discernir. El poder para discernir cuando Dios dice no lo hagas y terminas haciéndolo. El poder para discernir aunque te falte la vista, pero que el corazón siga latiendo bajo el fuego del Espíritu Santo y tú puedas discernir quién está frente a ti, quién está a un lado tuyo, y poder decir todavía en estos tiempos: así dice el Señor. El poder para discernir la grandeza o la flaqueza de nuestra relación con Dios. Y la penúltima pregunta para cerrar esta reflexión, que invito al equipo de alabanza si me puede acompañar. Si estos escudos de oro tuvieran cierta relación con nosotros, ¿cuál sería nuestro estándar de excelencia para con Dios? ¿Qué tan genuina sería nuestra adoración a Dios esta noche? ¿O todo sería basado en un espectáculo? La Biblia, en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento, lleva una línea que a mí me encanta, y es aquella que tiene que ver que lo que proviene de Dios siempre perdura, que lo que proviene de Dios siempre es excelente, que lo que proviene de Dios siempre es genuino, que lo que proviene de Dios siempre es real, y lo que no proviene de Dios tiende a caducar, tiende a terminar. Y hay un avivamiento que nos ha marcado desde todos los tiempos. Hay un avivamiento que nació en un origen, y lo que hace fuerte a la iglesia nació en ese avivamiento, la persona del Espíritu Santo. Amén, amén, aleluya. La pregunta de esta noche, entonces, para cerrar esta reflexión sería: ¿somos originales? En nuestra adoración con Dios, en nuestra relación con Dios, ¿o somos una copia económica? ¿Qué representamos para Dios? Hoy Dios está buscando una generación de jóvenes, de señoritas, de adolescentes, de varones, de damas, de ministros, de iglesias. Dios está buscando una generación con escudos de oro. Dios está buscando una generación con escudos de oro. Que no cambien su identidad por nada. Que si te equivocas, reconozcas tus errores, pero que no intentes buscar el favor de Dios con las apariencias ni con las suposiciones. Que si caes, te vuelvas a levantar, pero no intentes desde el suelo engañar a otros. Dios está buscando una generación de iglesias apasionadas que vuelvan al origen,
todos los días luchemos para que una pureza, para que una integridad nos abrace día y noche. Que en todo lo que hagamos, y disculpe el tipo de aplicaciones que hago, pero siento de Dios hacerlo de esta forma, que seamos esa generación que sea pura ante los ojos de Dios, que sea íntegra, porque somos una generación, una iglesia bendecida, y nuestras bendiciones todavía tienen un precedente y un antecedente, tienen que ver con la obediencia a su palabra. Que nunca falte su bendita presencia entre nosotros, que nunca falte la bendita presencia de Dios, de su Espíritu entre nosotros. Porque cuando el enemigo golpea, sabe que golpear. Cuando el enemigo roba, sabe que robar. Los golpes del enemigo son tan potentes, sin tratar de alabar su potencia y su grandeza cuando golpea, pero son tan potentes cuando no hay discernimiento en la vida de una generación o de una iglesia, porque tiene bien claros sus objetivos, sabe que quiere golpear, y uno de sus primeros golpes van a querer ser en el núcleo del corazón de la iglesia, en la santidad, en la pureza, porque él sabe que sin santidad nadie verá al Señor. El segundo golpe lo vas a estar en las bendiciones del pueblo del Señor, y el tercer golpe lo vas a estar en la presencia, en tus ganas de adorar o no adorar, en tus ganas de buscar o no buscar. Pero esta noche yo quiero pedirle algo con todo mi corazón. Ya no están los escudos de Salomón, pero sí hay todavía 3 ingredientes perfectos y poderosos en la vida de la iglesia: la santidad, la obediencia y la presencia. Pero Dios está tocando el corazón de sus hijos, de sus hijas, y Dios está llamándonos a un discernimiento espiritual, porque hay bendiciones para las iglesias con discernimiento, bendiciones para las iglesias sometidas al Espíritu Santo. Y hoy yo quiero que oremos para que Dios nos dé la gracia y sabiduría para saber por dónde el enemigo quiere golpear, y que no tenga parte ni suerte miserable en nuestros ministerios, ni en nuestras iglesias, ni en nuestros jóvenes, ni en nuestros varones, ni en nuestros matrimonios. Que cuando venga a querer hacer estragos en nuestras congregaciones, se encuentre con iglesias genuinas, con iglesias avivadas, con iglesias originales, no con iglesias ni imitación ni copias, con iglesias que todavía oran, que todavía ayunan, que todavía leen la Biblia, que todavía leen lenguas, que todavía adoran al Señor, que todavía adoran al Señor con todo su corazón, que todavía buscan la presencia de Dios, que se encuentren con iglesias que todavía disciernen. Espíritu de Dios, adore a Dios ahí en su lugar, por favor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, levante sus manos ahí en su lugar, por favor. Danos de la riqueza de tu Espíritu, danos discernimiento para